Bien, hemos estado haciendo operaciones las cuales se pueden resolver a través de ciclos. Y digo se puede porque pues no sería la única manera. Hay otros métodos analíticos, pero con los ciclos nos ayuda mucho a resolver las operaciones. Entonces hoy vamos a agregar a la calculadora una operación que se utiliza para muchas cosas. Nosotros la vamos a agregar como, digamos, una opción de la calculadora, pero en sí el concepto del factorial se aplica en muchas situaciones. Ahora, primero tendríamos que recordar o investigar, consultar si no lo conocemos, qué es el factorial de un número, para poder entender qué es lo que vamos a hacer. Acuérdense que estamos en el tema de ciclos y una de las situaciones que hemos estado manejando es seleccionar el tipo de ciclo más adecuado para resolver el problema en cuestión. Existen tres tipos de ciclos, pero cada uno se aplica en diferentes situaciones. No es que uno sea mejor que el otro, sino que se acopla mejor a cierta situación. Bueno, entonces vamos a recordar qué es el factorial de un número. Bueno, aquí voy a poner primero los datos de entrada y salida. Y vamos a recordar, ¿alguien sabe, recuerda qué es el factorial de un número? O la idea, aunque no, sí, platicadita la idea. ¿Cómo sería? Nunca nadie se ha topado con este concepto. ¿Qué es el factorial del número? Cuando multiplicas un número, por ejemplo, 8 por 7, luego por 6, luego por 5 y así hasta llegar al 1. Muy bien, entonces, bueno, el factorial de un número que se denota como n factorial, así, este es el símbolo del factorial, es la multiplicación sucesiva desde el número y descendiendo hasta el número uno. Como tú dijiste ahorita, si es el 8, pues sería 8 por 7 por 6. Se denota de esta manera, ¿no? Hasta el 1. ¿Sí? Entonces, siguiendo el ejemplo, por ahí que mencionaste, sería 8 factorial es igual a 8, lo voy a poner aquí por 7, por 6, por 5, por 4. ¿Cuánto da eso, por favor? 40.320. Ok, gracias. Bueno, por cuestiones prácticas, nosotros también podríamos hacerlo de esta manera. Digo, esa es la definición. Desde el número, la multiplicación sucesiva de sus números anteriores, ¿no? Entonces, pero también lo podríamos poner de esta manera. Al revés, porque como son multiplicaciones, el orden de los factores no altera el producto. Sería 1 por 2 por 3 por 4. Y esto nos da 40.320. ¿Sí? Da exactamente lo mismo. Y creo que es más cómodo para nosotros, pues, seguir una secuencia del 1 al número que del número al 1. Bueno, ahí si lo hacemos del número al 1 tenemos que ir decrementando. Y ahora, eh, ¿cuál es el ciclo que más se acoplaría para resolver esto? Bueno, ¿por qué en primer lugar? ¿Por qué un ciclo? Yo les he dicho, ahorita como estamos viendo ciclos, pues es un hecho que vamos a aplicar ciclos a resolver el problema. Ya en el mundo real, pues nadie nos va a decir que apliquemos un ciclo. Nosotros tenemos que descubrir que ahí hay que aplicar un ciclo. ¿Por qué esto se puede acoplar a un ciclo? ¿Qué se repite? Multiplicación, ¿sí? Multiplicación. Ahora, si yo digo 20 factorial, ¿cuántas multiplicaciones van a ser? 20. Y si digo, el factorial aumenta muy rápidamente, ¿eh? Nuestras calculadoras no son capaces, las normalitas, de calcular el factorial de un número muy grande. Si yo digo 128, ¿cuántas multiplicaciones voy a hacer? Pues 128. Entonces, ¿qué le vamos a preguntar al usuario? ¿Qué dato le vamos a preguntar al usuario? El número, ¿va? Entonces, como le vamos a preguntar el número, vamos a saber cuántas multiplicaciones tenemos que hacer.
¿Cuál ciclo se acopla más a eso? El for. Ahora, aquí, por la misma razón que en el ejercicio de la potencia, a la salida no le puse potencia, sino le puse pot. Aquí, en lugar de factorial, le voy a poner fac, porque como lo vamos a luego implementar en una función en nuestra calculadora, la función se va a llamar factorial, para no confundirnos con el nombre de la variable. Bueno, entonces, si ustedes se fijan, esto es una secuencia que podemos manejar con un ciclo for, donde la i pues empezaría de 1 y ¿dónde terminaría? En el número. Entonces va a ser un ciclo de 1 a n. ¿Y qué operación es la que va a hacer? ¿Y qué va a multiplicar? Vamos a poner aquí el comportamiento de las variables. Aquí pondríamos la i. Vamos a ponerlo este color. Y luego aquí pondríamos fac. ¿Sí? Vamos a poner por aquí una línea. Es claro que la i, suponiendo este ejemplo, va a ir del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así es, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos como ejemplo el 8, pero en general este valor, ¿qué va a ser? Va a ser la n, ¿sí? En general va a ser la variable n. Bueno, y fac es una variable que va a ir acumulando multiplicaciones. Entonces, como va acumulando multiplicaciones, debe empezar con un valor de 1. Si empezara con un 0, pues acumularía puros ceros. Entonces, fac, cuando entra, debe empezar en 1. ¿Sí? Y entonces aquí, la multiplicación que sería es primero ese 1 con el que inició, se multiplicaría por ese 1 que vale la i, y esto me daría un 1. Luego, arrastro este 1 y lo multiplico por el 2 y me da 2. Tomo este 2, lo multiplico por el valor de la i. ¿Cuánto me da esto? 6. Y luego tomo ese 6 y lo multiplico por 4, me da 4. 24 por, ¿qué sigue? Por 5. Esto es igual a 120. Y luego 120 por 6 es igual a ¿cuánto? 720. ¿Sí? Y luego 720 por 7 son, ¿qué? 5040. 5040. Y luego el 5040 lo multiplico por el 8 y me da los 40,320, ¿sí, verdad? ¿Sí? Si ustedes se fijan, estamos obteniendo en cada renglón, en cada vuelta del ciclo, estas son las vueltas que va a dar el ciclo. La i me va a servir para contar las vueltas, pero al mismo tiempo, ¿para qué me va a servir la i? Para acumular. En realidad, ¿cuál es la operación que estamos haciendo aquí? Le estamos diciendo, el nuevo valor de fac es el anterior, ¿por cuánto? Por i. ¿Sí? Esta es lo único que se repite esa multiplicación. Fac empieza con 1 y en cada vuelta que da se multiplica por la i y me va dando el factor del número que sigue. Si nosotros analizamos, pues este viene siendo el factorial de 1, este el de 2, este el de 3, este es el factorial de 4. Porque también pues un factorial, por ejemplo, el factorial de 8 es igual que el factorial de 7 por 8. Y el factorial de 257 es igual al factorial de 256 por 257. ¿Hasta dónde creen ustedes que la calculadora normal nos da el factorial? No hablo de la calculadora de los celulares, de los smartphones, porque pues eso ya son procesadores, no son calculadoras, ya son procesadores y tienen mucha más capacidad. Pero una calculadora de esas normalitas científica, a ver si, ¿quién me dice hasta dónde llega el factorial? Crece muy rápidamente, ¿eh? Imagínense, en el 8 ya va en 40,320. ¿Cuál sería el factorial de 9? Pues esto por 9. Entonces crece, pero tremendamente. Bueno, entonces ya tenemos aquí nuestro análisis. Ahora lo que vamos a hacer es el algoritmo. Vamos a pedirle al usuario el número. Aquí trabajamos con puros números enteros. El factorial es para números enteros. Aquí no, no existen los decimales pues, en estas operaciones. Así es que bueno, vamos a empezar con el float.
Y vamos a declarar las variables que son la n, fac y la i, todas de tipo entero. Entonces, vamos a declarar la variable n, fac y la i, todas de tipo entero. Ahora vamos a pedirle al usuario la n. Vamos a hacer una salida. Vamos a decirle aquí número. ¿De qué número queremos el factorial? Ah, bueno, pues vamos a pedir la n. Y vamos a establecer un ciclo en donde vamos a acumular multiplicaciones. Por lo tanto, ese acumulador necesita un valor inicial. Ya dijimos que va a ser 1. Entonces vamos a inicializar aquí fac. Fac va a empezar en 1. Y ahora sí vamos a poner un ciclo. El ciclo, ¿de qué valor? Es un ciclo for, ya dijimos por qué. Porque sabemos que empieza de 1 y termina en el número que me dio el usuario. ¿Sí? Entonces, ya sabemos los límites. Aquí le diríamos un ciclo para o for. Le diríamos, la variable de control va a ser la i o alguna otra que ustedes quieran. El valor inicial va a ser 1 y el valor final va a ser, ¿cuál va a ser el valor final? N, ¿verdad? Y va a incrementar de 1 en 1. Si hubiéramos hecho de acuerdo a la definición original del factorial, tendríamos que haber empezado en n y terminado en 1. Y en lugar de incrementar, tendríamos que decrementar. También, ¿verdad? Bueno, entonces aquí sería de esta manera. Y lo único que va a repetir es esta expresión. El nuevo valor de fac es el anterior por la i. Entonces aquí le pondríamos una asignación. Fac es igual a fac anterior por la i. Cada vuelta que dé el ciclo va a ir haciendo esta operación. Fac va a irse incrementando. Va a empezar con 1 y luego, bueno, la primera va a ser 1 porque se multiplicó por 1, pero va a ir creciendo al 2, al 6, al 24 y así, ¿verdad? Lo único, si nosotros le diéramos salida a fac dentro del ciclo, pues estaríamos viendo este desarrollo. Pero el único que nos interesa, bueno, al usuario, sería el valor final, ¿verdad? Entonces ya cuando salimos del ciclo, vamos a decirle cuál es el resultado. Le diríamos n y luego le vamos a concatenar una admiración, un igual. La admiración, pues es el símbolo del factorial. Igual y vamos a mostrar la variable fac. No he grabado el algoritmo, lo voy a hacer. Entonces aquí sería FA, hoy estamos a 6 factorial. Y pues ya podemos probarlo. Número 8. Ya me dice que el 8 factorial es el 40.320. Vamos a ejecutarlo lento. Y vamos a mostrar las variables por aquí. Ahí están. Vamos a ponerle aquí el 8. Y bueno, este ciclo se va a ir un poco más lento. Y vamos a observar cómo van cambiando la variable fac y la variable i. La n vale 8 fac 1 y 1, y luego fac. La i avanza al 2 y fac vale 2. La i avanza a 3 y fac vale 6. La i avanza a 4, vale 24. Nos va dando estos valores fac. Y la i pues va a avanzar, ahí avanzaría, va a llegar hasta el 9 y es cuando se va a salir. Y fac me quedó en 40.320. Aquí hay varias cosas interesantes. Por ejemplo, ¿qué pasa si el usuario me da un 0? ¿Cuál es el factorial de 0? Ahí lo pueden ver en su calculadora. El factorial de 0 es 1. ¿Sí?
Bueno, por ahí podemos buscar, encontrar hasta TikToks que demuestran por qué el factorial de cero es uno. Nuestro algoritmo está preparado para dar ese resultado. Vamos a ver. Vamos a decirle factorial bueno, de 1 pues va a dar una vuelta. Aquí está, va a dar una vuelta y me va a decir que el factorial de 1 pues también es 1. Vamos a ver qué pasa con el factorial de 0. Verifiquen en el ciclo a ver si entra. Vamos a dar 0. Llega y no entra al ciclo. Se va directo a... Eso está bien, porque el factorial de 0 es 1. Lo que pasa es que como aquí le decimos que de 1 a n y la n vale 0, pues ya se pasó, de entrada ya se pasó. Y por lo tanto no entra al ciclo y se sale. Pero fac, como tenía un valor de 1, pues se quedó con ese. Factorial de 0 es 1 y es correcto. Ahora vamos a averiguar hasta cuál valor nos da el factorial en este algoritmo. Vamos a prueba y error. Vamos a decirle factorial. Bueno, aquí ya lo voy a hacer rápido porque si no se va a tardar. Vamos a hacerlo normal, toda velocidad. Vamos a decirle ahora que haga el factorial de 100. Pues ya me marcó un error. ¿Sí? Dice que el valor es demasiado grande. Es que el factorial de 100 es un número enorme. Bueno, entonces, como les digo, a prueba y error. Al 50. Vamos a ver el 50. Tampoco. Bueno, entonces me voy a ir por mitad. Al 25. ¿Al 25 tampoco? 25 tampoco. ¿Cuál es la mitad de 25? Son 12 y medio. Vamos a ponerle 13. A ver qué hace, ¿no? 13. ¿Alguien puede checar si el factorial de 13 es ese, por favor? Ahí en la calculadora, en el celular, o sea, la calculadora. ¿Sí o no? Sí, sí, gracias. Bueno, entonces, ¿qué decir? Hasta el 13 sí. Entre el 13 y el 25, digamos al 18. Vamos a ver, el 18 factorial. Y me ayudan para ver si es cierto que es eso. Les puede salir con potencia de 10, ¿eh? Seguramente les va a salir con potencia de 10. 6.4 por 10 a la A. ¿Sí da? 18 factorial. Ok, entonces vamos a hacerlo entre el 18 y el 25. El 25 ya no quiso. El 22 dice que es demasiado grande. Entonces, entre el 18 y el 22, el 20. Vamos a hacer el 20. 20 factorial, ¿será ese? Vean el numeronón que es. Parece que sí, ¿verdad? Hasta el 20, bueno. El 22 no quiso, al 21. 21. ¿Hasta cuál llegamos, pues? 20. Hasta el 20 factorial. En este algoritmo, el de Flogorin, solo llegó hasta el 20 factorial. ¿Sí? Bueno, vamos a ponerlo rápidamente en la calculadora, que es un algoritmo muy cortito. Fíjense que me extraña mucho. Vean ustedes el tamaño del algoritmo. El ciclo, ¿qué tiene el ciclo? Nada más una multiplicación, ¿verdad? Sí. Entonces, a veces cuando les toca en el examen, por ahí les tocó el factorial, la mayoría se confunde o no se acuerda. Bueno, porque no es aprenderselo de memoria, tampoco, ¿verdad? Es entenderlo y poder implementarlo posteriormente. Entonces, esto realmente es muy cortito. Vamos a agregarlo a la calculadora rápidamente. Aquí está la aplicación calculadora. Acuérdense que hemos estado agregando a la librería Mate. ¿Sí? A la librería Mate. Aquí tenemos nuestra colección de funciones. Le vamos a agregar el factorial. Y recordemos que el algoritmo no es una función. El algoritmo es una
es un algoritmo que interactúe directamente con el usuario. En cambio, nosotros acá lo ponemos como una función. Entonces vamos a poner aquí la función. Voy mande. A ver ahí. ¿Eso? El dato de salida. El dato de entrada va a ser el parámetro de la función y el dato de salida va a ser el retorno de la función. ¿Sí? Bueno, y ya le entra. ¿Cuál? Lo del parámetro de la función. Sí, mira. Es más, es que lo vamos a hacer. Esto, y eso lo hemos hecho en cada función. Esto no es una función, ¿estamos de acuerdo? Es un algoritmo normal. Pero a la hora de que lo pasamos a la calculadora, lo creamos como función para poderlo reutilizar. Entonces, al cambiarlo como función, lo que hemos hecho siempre es, los datos de entrada, o sea, lo que se le pide al usuario, se convierten en parámetros de entrada. Y el resultado que le damos al usuario es el valor de retorno de la función. La entrada y la salida con el usuario la vamos a hacer en la calculadora. Entonces, aquí pondríamos public static int, me va a regresar un entero, y se va a llamar factorial, la función. Por eso a la variable le puse fact y no factorial. Y va a recibir como parámetro, pues, un número. En lugar de dato de entrada, aquí va a ser parámetro de entrada. Y luego, hay que declarar la variable i y la variable fact. Estas son locales. Vamos a declarar la i y fact. Y fact empieza con 1. Ya podemos declarar y poner su valor inicial. Es más, la i inclusive no necesitamos declararla aquí, la podemos declarar dentro del ciclo, porque nada más la vamos a usar ahí. Entonces le diríamos for in i igual a 1 y menor o igual que n y más. La i va a ir avanzando desde 1 hasta n. Y lo único que va a hacer es esta operación. Entonces sería fact es igual a fact por i. ¿Así? Pero pues eso lo podemos simplificar también. Le pondríamos fact por igual i. Es exactamente lo mismo. Lo comento para que no lo haga dos veces. Bueno, en realidad no lo haría dos veces porque ya está fuera del ciclo. Es una sola instrucción, no necesito llaves. Y luego ya regresamos. En lugar de mostrar el resultado como dice el algoritmo, lo vamos a regresar. Entonces, return. ¿Sí? Muy bien, entonces, ya tenemos nuestra función factorial. Ahora la vamos a agregar a la calculadora. Esta es una librería donde estamos alojando todas nuestras funciones matemáticas. Y entonces nos vamos ahora a la calculadora en sí, esta aplicación. Y bueno, pues en esta calculadora le vamos a agregar una opción, la 8. Ya vamos en la 8. La 8 va a ser el factorial. ¿Sí? Y pues en el switch le agregamos el caso 8. Caso 7, caso 8. Aquí es el case 8. Viene siendo el factorial. Y vamos a pedir un entero. Ya tenemos una función que pide un entero y una variable para guardarlo. Entonces le diríamos, entero 1 es igual a leer entero y le vamos a pasar como mensaje pues el número. ¿Qué número? ¿De cuál número quieres el factorial? Y bueno, le voy a poner el break porque si no se me olvida. Y aquí lo que vamos a hacer es mandar llamar el factorial que acabamos de crear la función, pasándole como parámetro el entero 1. Entonces ya le diríamos system n y aquí le pondríamos entero 1, porque ahí es donde guardamos el número que nos dio el usuario. Entero 1, le agregamos un factorial así, un igual,
y vamos a mandar llamar la función factorial de mate. Mate.factorial. Y no sé por qué siempre pone entero 2, pero bueno, es entero 1. Entero 2 no lo estamos pidiendo en esta opción. ¿Sí quedaría? La idea de la librería mate es la misma que la librería MATH. Por ejemplo, para el proyecto 3 no van a poder usar la librería MATH, tienen que usar la librería mate. ¿Eh? Bueno, entonces, ¿ya quedó? Para el proyecto tenemos que usar esa librería, Sí, la que estamos haciendo ahorita. la que estamos haciendo, sí. O sea, no van a poder usar MATH, ¿sí? Factorial. Ah, por coincidencia tocó el 8 y el 8, ¿verdad? Ahí está 8 factorial 40.320. Ahora voy a decirle factorial de 0, debe ser 1. El factorial de 21, a ver si... ¿Ustedes creen que el factorial de 21 sea ese? ¿Por qué lo descartamos? ¿Por qué no les pido que lo calculen, que lo vean en la calculadora? ¿Por qué decimos de plano que no? Pues es negativo. ¿Cómo puede ser negativo? Entonces vamos a ver hasta el 20. 20 factorial. Uy, tampoco. Pues es negativo. A ver, el 8. Vamos a ver hasta el 15 factorial. Ese sí será el 15 factorial. No, va. A ver, el 13 factorial. ¿Ese será el 13 factorial? Tampoco, ¿va? Entonces vamos a ver el 12. ¿Ese sí será? Ok, entonces quiere decir, gracias, quiere decir que Flowgreen le ganó a Java. Flowgreen llegó hasta el 20 factorial y Java nada más llegó hasta el 12. Bueno, luego vamos a ver cómo, pues no es, digamos, práctico dejarlo hasta el 12, porque ¿saben hasta cuánto llega la calculadora? No les he dicho, pero tampoco, ahí lo investigan, ¿no? Miren, bueno,